Bienvenidos a su noticiero Sin Pelos en la Lengua. Hoy tenemos un invitado súper especial y un programa hecho para ustedes, nuestros televidentes. Esperamos que este espacio sea un espacio que les sirva a las futuras generaciones en ciencia política y administración pública. Pero ¿quién es David Silverman? David Silverman es un sociólogo muy importante, egresado de la Universidad High School Economic en Londres, quien durante su carrera y durante su vida se ha dedicado al estudio de las organizaciones y el contexto organizacional. Una de sus grandes obras ha sido el aporte al marco de referencia de la acción, quien estudia el comportamiento de las organizaciones y su conducción. Nuestro corresponsal Alejandro Ramírez entrevistó a la socióloga colombiana Derly Quiroga acerca de los planteamientos y su opinión de las teorías de David Silverman. Vamos con la entrevista que realizó Alejandro Ramírez. Alejandro, buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? Estamos acá desde la ciudad de Bogotá con la socióloga experta doctora Derly Quiroga. Doctora Derly, muy buenas tardes. Está en directo para el noticiero. Buenas tardes, pues hoy hablaremos un poco de la teoría de sistemas de David Silverman, aunque algunos teóricos interpretativos dicen que no es propiamente una formulación de una teoría. Algunos dicen que la intención del doctor Silverman es un método ideográfico de análisis, pero él discrepa un poco de todas estas teorías. Miraremos más adelante que él solamente toma a ver en la generación científica dada por construcciones ideales, características que se derivan en interpretaciones subjetivas de las situaciones, instituciones y funciones. Doctora Derly, una pregunta. ¿Cuál es la versión de la teoría de David Silverman? La teoría del Dr. Silverman se llama el marco de acción de referencia. Él parte de más que todo 4 sociólogos importantes que son Weber, Schut, Berger y Luhmann. La teoría se resume más que todo en 7 proposiciones, las cuales creo que tenemos en directo al Dr. Silverman. ¿Me confirmas? Doctora Derly, por interno me están informando que tenemos en directo al doctor David Silverman. Elizabeth, quedamos contigo. Interrumpimos nuestra entrevista con la socióloga Derly Quiroga para darle paso a un invitado muy especial que tenemos en nuestra sección, hablando claro con nuestro periodista Junior Mosquera. Junior, estamos contigo. Hola Elisa, buenas tardes. Me has dado paso aquí a nuestra sesión Hablando Claro. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor David Silverman, sociólogo británico, el cual nos ha concedido esta brillante entrevista para que él nos exponga muchos de sus temas y teorías, argumentos sobre lo que él piensa de las organizaciones como una mejor organización. Entonces, muy buenas tardes, doctor Silverman. ¿Cómo se encuentra? Sabemos que usted se encuentra muy bien porque de todas maneras, a pesar de su edad, se le ve todavía fuerte, radiante, esbelto. Aún a pesar de su edad, eso nos hace muy feliz. En esta entrevista lo que queremos básicamente, Elisa y todos los televidentes, es que ustedes escuchen al doctor Silverman, porque él nos va a hablar demasiado sobre lo que es la teoría de las organizaciones. Antes de que usted nos comience a hablar sobre sus pensamientos, su ideología, su teoría, queremos saber, doctor Silverman, usted cómo inició, o sea, dónde fueron sus estudios, su formación universitaria. ¿Nos podría comentar sobre eso? Sabemos que usted realizó sus estudios en the London School of Economics, donde pues estudió mucho las organizaciones desde un punto de vista sociológico, doctor Silverman. Eso la verdad que nos ha hecho, a los estudiosos de su tema nos ha hecho un puente para saber qué es lo que debemos hacer en cuanto a las organizaciones, más que todo a los directores y a los gerentes de las empresas. Eso nos hace muy felices a nosotros. Usted, doctor Silverman, el cual es un tipo crítico, agudo en el enfoque para estudiar, analizar y descubrir las organizaciones, estuvimos consultando mucho sobre usted y vemos que usted presenta 2 variantes. ¿Nos podría hablar sobre esas 2 variantes? Esas 2 variantes, señores televidentes, son el funcionalismo y los sistemas sociotécnicos. ¿Nos podría hablar más que todo del funcionalismo, que esa es la que usted se enfoca más? Ese funcionalismo, usted nos comentó en su lectura, porque estuve averiguando demasiado sobre ella, nos dice que está relacionado con el status quo y el mantenimiento del mismo. Doctor Silverman, los televidentes queremos saber más de eso. ¿Nos podría comentar sobre eso? Ese status quo y ese mantenimiento del que usted habla
por su propio carácter representa una contradicción para una profesión como la del desarrollo organizacional, que está fuertemente emparentada con el cambio y el desarrollo. Eso nos lo explica alguien que lo estudió usted, el señor Eric Gaynor Butterfly. Él habla mucho sobre usted. ¿Qué opina sobre él? Tranquilo, no tiene que opinar nada sobre él porque él lo hizo en Argentina, nosotros ya tenemos información sobre eso y pues los televidentes están observando y van a leer al señor Eric. Así que no se preocupe, doctor Silverman, que de todas maneras la gente ya conoce sobre eso. Esta entrevista, Elisa y todos los televidentes, ha sido muy provechosa porque hemos escuchado que el doctor Silverman nos ha dicho cosas realmente maravillosas, ¿verdad, doctor? Estamos muy felices por eso y por eso queremos seguir comentando sobre otros puntos de vista y otros argumentos que estuvimos indagando sobre usted. Entonces, por ejemplo, vemos que son 6 incisos, 6 pautas, podríamos llamarlo así, doctor, donde usted nos dice lo maravilloso que es, y esas 6 incisos, 6 pautas, 6 formas de organizarnos son las siguientes. El logro principal de la teoría sistemática organizacional está en dirigir la atención en las interrelaciones entre la organización y su entorno. Como segundo nos presenta, otro acierto de esta teoría radica en centrarse en las consecuencias no intencionales de la interacción social, las cuales a menudo están ocultas a los participantes en la misma. Como tercero, la teoría sistemática se preocupa principalmente por las causas y las consecuencias del equilibrio social, y solo en forma secundaria y por el cambio y el conflicto. Como cuarto, vemos que al centrarse en el comportamiento de las organizaciones, no de los individuos, al considerarlo como influenciado por una serie de procesos impersonales y al subrayar la influencia de la estructura sobre el comportamiento, la definición de las fronteras del sistema es particularmente difícil y constituye un problema que no ha sido aún satisfactoriamente resuelto. Como última, en el modelo sistémico, las metas del sistema y sus necesidades son parte esencial del concepto mismo del sistema abierto. Realmente ha sido muy provechosa esta entrevista, doctor Silverman, ¿verdad? Es que, es indudable que su capacidad como sociólogo nos da muchas pautas. Por ejemplo, aquí cambiando de tema, ¿le parece, doctor Silverman? Claro, tenemos otra que nos comenta sobre el marco de referencia de la acción. Y como primero tenemos que hacer una diferenciación importante que usted mismo la hizo, que es entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, doctor. Gracias. Esa diferenciación hay que tenerla muy presente, señores televidentes, porque a pesar de que ellas tienen o presentan los mismos cánones de rigor y escepticismo, no se aplican para ellas los mismos puntos de vista. Entonces, dentro de este marco, usted hace esa diferenciación muy importante entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Para pasar al segundo, es que hay que agilizar el tiempo en televisión, doctor Silverman, es muy corto. Entonces tenemos que agilizar y pasar a la segunda, en la cual vemos que la sociología trata de comprender la acción y no de observar la conducta. ¿Qué importante hay en la acción? Esa acción procede de significados que definen la realidad, televidentes, por favor, definir la realidad social es muy importante y nuestro sociólogo David Silverman nos las ha comentado muy ampliamente sobre su tesis, doctor Silverman. Usted escribió que el hombre es un valor muy importante en la sociedad, por decirlo así. Entonces vemos que a algunas personas no les queda claro sobre esas orientaciones compartidas. ¿Nos puede hablar sobre eso? Esas orientaciones compartidas, obviamente, ya muchas personas lo han leído y saben de eso, se institucionalizan y son experimentadas por otras generaciones, como si fueran hechos sociales. Qué aporte tan súper bueno para la sociología del futuro, doctor Silverman. ¿Usted ha dado cuenta de la magnitud que representa eso para las generaciones posteriores? Realmente es muy importante porque es que si vemos, esta sociedad ha presentado muchos cambios, usted de su juventud, hoy en día, y es muy importante esas orientaciones. Entonces, no solamente yo como fiel seguidor y admirador suyo, sino todas las personas están muy agradecidas por ese aporte. Para concluir, luego de que usted ha sido muy amplio en sus expresiones, nos ha comentado mucho sobre la teoría de las organizaciones desde su punto de vista, que es la sociología, desde su campo, que es la sociología. Queremos saber cómo le ha parecido esta entrevista, doctor.
qué opina, qué percepciones le deja esta entrevista con Hablando Claro. Realmente nosotros sabemos que este programa es realmente muy bueno, doctor, y usted debe estar demasiado contento, al igual que nosotros. Es un honor, un orgullo que usted haya estado aquí con nosotros y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Elisa, continuamos contigo en el estudio porque el doctor ya expresó sus puntos de vista, entonces muchas gracias y continuamos contigo en el estudio. Después de escuchar atentamente al doctor David Silberman, retomamos nuestra entrevista con la socióloga Derly Quiroga. Alejandro, continuamos contigo. Doctora Quiroga, después de haber visto esta entrevista en directo con el doctor David Silberman, quisiéramos saber cuál es su opinión. Según lo que hablaba el doctor Silberman, vi que tiene una clara ontología normalista, choca mucho con la ontología realista porque él dice que las instituciones, aunque son experimentadas como hechos sociales, no son hechos sociales, sino son creaciones simbólicas de significados y orientaciones compartidas. Eso en cuanto al planteamiento 3 que le escuché al doctor Silberman. También pues se le nota un claro rechazo al positivismo porque dice que hay que diferenciar las ciencias sociales de las ciencias naturales. Y un planteamiento bastante importante que me pareció es en los planteamientos 3 y 4 del doctor Silberman, la concepción voluntarista por la naturaleza humana, en la cual hay una participación activa de los agentes de crear y sostener el mundo social. Es bastante interesante ese planteamiento. Doctora Quiroga, o sea que a partir de lo que usted está diciendo, David Silberman es un ideógrafo puramente. No sería estrictamente metodología ideográfica, no, aunque él se basa en Weber y en Schroeder para las construcciones ideales características, él las utiliza con el propósito de hacer una generalización sistemática. Sabemos que David Silberman tiene contrastes y diferencias con otras corrientes. ¿Nos puede profundizar acerca del tema un poquito, doctora Quiroga? Sí, hay un claro contraste con la corriente principal de la teoría de sistemas y la estructura funcionalista. Por ejemplo, en cuanto a la opción organizativa, por medio de significados subjetivos de los actores, él hace un claro rechazo a la conducta organizacional en la que dice que no deben intervenir los agentes personales y que estos son fuerzas externas, como la tecnología y la estructura social. El doctor Silberman se diferencia mucho de esto porque él dice que la tecnología y la estructura social debe ser algo más abierto a las interpretaciones, las diferentes interpretaciones de los agentes en cada situación, y que no hay interpretaciones más o menos que otras, sino que debe tenerse en cuenta en cada interpretación. Y en cuanto a la necesidad del sistema por sobrevivir a la inevitabilidad, él dice que no, que esto no debe ser una determinante de los agentes, sino que hay una participación activa de estos agentes en estructurar e impugnar en las relaciones con otros. Doctora Derly, para terminar, ¿David Silberman estaría a favor o en contra de las teorías de los sistemas? Bueno, como el doctor Silberman tiene una opinión bastante activa de los agentes en la organización, pues sería muy baja la noción de supervivencia de los sistemas e incluso iría en contra. De hecho, la acción de supervivencia él dice que no debe ser ni natural ni deseable, porque de tomarse así se aceptaría sin un espíritu crítico y también se aceptaría una actitud normativa conservadora que serviría para el liderazgo actual con propósitos posiblemente de mantener las pautas del poder y el control. Agradecemos la opinión de una experta en sociología como la doctora Derly Quiroga. Esperemos tener en otra oportunidad acerca de otro doctor en nuestro programa. Seguimos contigo en estudio, Elizabeth. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y que haya podido aprender un poco más sobre los planteamientos y teorías de David Silberman. Los esperamos en una próxima ocasión. Buenas tardes. Otro argumento importante de David Silberman es que la acción que conduce a la supervivencia no necesariamente es natural ni deseable. La polémica entre el orden y el cambio debe ser considerado empírico y resuelto por el peso de las pruebas, que es un estado natural de la vida de las organizaciones. El marco de acción de referencia contiene explicaciones generalizadas de la acción organizativa.